en la noche de hoy y le voy a dar la bienvenida que, como siempre, los días viernes nos acompaña Fabio Pircho para hablar un poco de nuestras tradiciones, de nuestros orígenes y bueno, a aprovechar un poco a veces los viernes que es más extendido para hablar y charlar con él. Fabio, muy buenas noches, ¿qué tal? ¿Cómo estás vos? Muy buenas noches, José Luis, todo bien y vos, y bueno, muchas bien. Gracias por estos minutos que vamos a compartir con la audiencia con temas de tradicionalismo. Contanos un poco qué vas a desarrollar como tema en la noche de hoy. Vamos a hablar un poquito en una síntesis de lo que es, lo que fue el comercio en la época de antaño, qué fue la pulpería, qué fue la fonda y el almacén de ramos generales, porque ahí tenemos tres clases de comercios en distintos momentos y brindando distintos servicios. Estamos hablando que las pulperías aparecieron antes de 1800, ¿no es cierto? Y estaban ubicadas en el medio del campo normalmente porque no había población. ¿En qué consistía? La pulpería era un rancho con una ramada, que si lo trasladamos a hoy sería una galería, que era lo que cobijaba a los clientes, y el pulpero que atendía detrás de la reja. Bueno, vaya la paradoja que tenemos con la reja, ¿no es cierto? En 1800 había inseguridad y ahora también, así que son cosas que vienen pasando siempre, no nos asustemos. Cosas que no han cambiado. Claro, no han cambiado. Y bueno, la pulpería, ¿qué era? Principalmente era el despacho de bebida para el que pasaba, porque, a ver, no había mucha forma de abastecerse y era el lugar de reunión social del gaucho en ese momento y de conseguir lo que se necesitaba, lo poco que se necesitaba en ese momento, porque no había muchas cosas ni se necesitaban muchas tampoco. Y estaban identificadas normalmente con un trapo blanco, una bandera blanca, que no significa retirada ni rendición, sino que significaba que había una pulpería. Y en los días que había carne fresca, por ejemplo, el día que se carneaba, ese trapo pasaba a ser rojo, el que flameaba, que era un día, después se hacía charqui la carne, como habíamos hablado el charqui ya en otros momentos de la única forma de conservación. Bueno, entonces fue el protagonista muy importante, y acá, bueno, en el pueblo tenemos la esquina del Banco Nación, que fue la pulpería de Olazo, tenemos en la calle 24 la pulpería de Ochoa, en Sol de Mayo también tenemos otra pulpería, o sea, son lugares que tuvieron acontecimientos muy importantes en la época de 1800 y a finales, digamos, ya de 1800 también. Ahora vamos a pasar a lo que era la fonda, porque hay una diferencia, ya estaba ubicada. Cuando hubo población, normalmente se ubicaban en la esquina, y el servicio que prestaba, como tenemos acá en la esquina de 9 y 22, lo que era la fonda de Borda, donde frecuentaba Moreira, era, además de ofrecer el servicio de comedor, despacho de las bebidas, ofrecía también una especie de hospedaje. Y en el fondo estaban los corralones donde estaban las caballerizas, que se dejaba el caballo y se le daba algo de pasto en ese momento, y era donde se entraba por el lado del corralón, digamos, por el portón ese. Y después ya llegamos a hablar de los almacenes de ramos generales. Ya estamos hablando de un comercio muy importante, que tenía de todo, o sea, ubicado en las esquinas, siempre en los pueblos, pero ya era de gran magnitud, o sea que tenías el despacho de bebidas con la reja, pulpería, tenía el almacén propiamente dicho con comestibles y todo tipo de, por eso estamos hablando de principios del 900, todo tipo de elementos que se necesitaran, ya sea aperos para el caballo, comida, bebidas y lo que quisieras, y es más, hasta se llegaban a conseguir en esos lugares un ataúd. Mirá la importancia que tenía el almacén de ramos generales. Y acá tenemos La Protegida, que fue un gran almacén de ramos generales, que digamos fue instalada por un sirio libanés, que siempre se conoció como el almacén de Mustafa. Y ahí también fue una posta de las diligencias, o sea que la parada
Era ahí como si fuese la terminal en este momento, y ahí tenían para el recambio de caballos y para que la gente pasara un rato, pudiera descansar algo y abastecerse lo que necesitaban, comer o tomar algo. Entonces ahí tenemos 3 ejes importantes de por dónde pasó el gaucho en la campaña. Arrancamos con la pulpería, seguimos ya llegando a los poblados con fondas y con almacenes de ramos generales. Y bueno, la pulpería, aparte de ser la reunión social, fueron protagonistas de un montón de historias. Como hablamos, por ejemplo, en Sol de Mayo, tenemos una pulpería que hablamos que en la época del 14 hubo un enfrentamiento al romper un candil, al tirarle un poncho a un candil, y hubo 7 muertos por un tema de elecciones. Así que tuvo una participación social, política y económica importante en la época de antaño. Bien, esto es, digamos, un poco la actividad, la forma en cómo se practicaba la actividad comercial. Claro. En nuestros orígenes, de alguna manera. En nuestros orígenes, de alguna manera. Y bueno, después la forma monetaria de manejarlo también estaba en las rayas, en el libro del pulpero, que como no sabe Cris, se hacían rayas de acuerdo a lo que, no sé lo que se anotaría, ¿viste? Cómo era la proporción. También hacían canje el pulpero, porque con el gaucho hacía sus canjes, con plumas, con cuero, claro, existió el trueque porque la moneda era muy escasa y existió esa forma de poder pagar. Y bueno, después se armaban, aparte de las reuniones sociales, bueno, hablamos de algún juego de naipe, hablamos de la taba, hablamos que se organizaba las carreras cuadreras. Y bueno, todo eso a veces llegaba a algún conflicto también, pero bueno, estamos hablando de conflictos de todas las épocas. Bien. Después de la fonda, ¿a qué se pasó? Y ya ahí estábamos hablando de los restaurantes y de los hoteles. La fonda era, pero digamos, ya más moderno. Claro, la fonda era en la antigüedad lo que, digamos, cumplía la función de comedor, alojamiento y a su vez el despacho de bebida. Por eso es un derivado de España, porque vienen de la zona de España, porque eran tabernas en España, y bueno, acá fue con el nombre de fonda porque viene también con el origen hispanoárabe el término de fonda. Pero bueno, cumplieron una función, digo, y después pasamos a la modernidad. Hoy el almacén de ramos generales no existe, pero tenemos los hipermercados, ¿viste? Entonces, va más o menos evolucionando, pero en el sentido de proveerse de todo y con las cosas que se utilizan en esta época, ¿no? Por supuesto. En lo que se utilizaba en esa época estaba todo en el almacén de ramos generales. Muy bien. Fabio, muchísimas gracias por venir en esta noche. Gracias por compartir esta información y te esperamos el próximo viernes. Bueno, José Luis, el agradecido soy yo por estos minutos que podamos traducir un poco lo que es nuestro origen en base a la cultura gaucha, que fueron los orígenes de todo. Así que bueno, muchas gracias. El origen de nuestro país. Exacto, de ahí arrancamos y bueno, ahí estamos. Para bien o para mal. Gracias. No, gracias a vos, José Luis. Bien, así